toda la audiencia. Estamos hoy para hablar un poquito Sí, de lo acerca del que... deporte también, ¿verdad? La Sí, alimentación, de cómo esto puede ayudar también a la prevención y poder sobrellevar esto, ¿verdad, profe? y es una enfermedad que aparece de manera genética, ¿verdad? Pero si nosotros tomamos los factores de cuidado de riesgo, podemos hacer que esto no suceda o por lo menos de manera sobrellevar un poco mejor, ¿verdad? Y ahí hoy lo que venimos a hablar es un poquito de eso. Del deporte también, ¿verdad? Uno puede entrenar, puede hacer actividades. Si estos factores externos como la alimentación y la actividad deportiva son los que reducen notoriamente la posibilidad de que el cáncer se despierte. Muchas veces hablamos de genética y si bien lo que queremos decir es que somos propensos a padecer cáncer en todas sus formas. Y en el caso del cáncer de la próstata, es uno de los cánceres más comunes a nivel mundial en el caso de los hombres. Y mucho, mucho pasa por el cuidado de la salud y la falta de ejercicio. Claro. Profe, y vos también sentís eso, ¿verdad? De que viviste también todo lo que uno puede sobrellevar eso con tu madre también. Es otro tipo de Sí, cáncer, pero todo lo que conlleva el tratamiento, la actividad física, la alimentación es muy importante, ¿verdad? nosotros en casa somos muy conscientes porque ya desde mi abuela presentó cáncer de intestino, mi mamá también, cáncer de colon, mi padre presentó cáncer de estómago. Y ahí es donde uno se prende la alarma familiar, como se dice, porque uno va al doctor y te pregunta si tiene algún familiar con cáncer o con diabetes. Y en el caso de mi familia era o el que tenía cáncer o los otros que no tenían cáncer tenían diabetes. Y sobrellevar cualquiera de las dos enfermedades puede ser un destino mortal, como se dice, o un sufrimiento a largo plazo. Ahí es donde nosotros, ya la generación nuestra, o sea, yo y mis hermanos, estuvimos tratando de ir controlando un poco más eso en casa. Y en mi caso me llevó a poder investigar un poco más a fondo sobre lo que la enfermedad puede, cómo se puede prevenir, porque muchas veces en la medicina actual acá en Paraguay se hace una medicina curativa y no se hace una medicina preventiva. En el mayor de los casos, estamos siempre alertas para responder en caso de emergencia, pero no Lo prevemos. previo nos cuesta, ¿verdad? La parte previa es la parte que es fundamental y yo creo que si se concientiza más eso a nivel ciudadano, que hoy en día, como estuvimos hablando en las otras oportunidades, la gente se anda cuidando un poquito más. Pero si nosotros podemos hacer una campaña preventiva, va a reducir mucho los problemas que tenemos en salud, ¿verdad? Que todos los días estamos presentando falta de medicamentos, falta de camas, así como se hizo en la pandemia, Claro. Chiche, Por eso es ¿verdad? importante lo preventivo. Sí, en la pandemia que hacía, nos poníamos tapaboca para que no nos enfermemos, Claro, o hacíamos, por lo uno menos tenía un cuidado extremo, ¿verdad? La para alimentación reducir también. la alimentación. Se hizo toda una campaña de concientización porque se sabía que si no buscábamos la prevención, iba a ser mucho peor el impacto. ¿Y qué tipo de ejercicio y alimentación uno puede hacer, profe, Y para... los ejercicios son los ejercicios, una combinación de ejercicios anaeróbicos y aeróbicos siempre, en términos español, como se dice, correr e ir al gimnasio, ¿verdad? Entrenamiento de fuerza. Eso ayuda más que nada a que el cuerpo se desinflame. Tiene también, no solamente teniendo en cuenta todos los otros factores que solemos hablar siempre, más que nada la desinflamación, que es lo que ayuda a que el cáncer Te no, mantiene no se- alerta también siempre de estar fuerte. y también te mantiene alerta, ¿verdad? Te mantiene con buena respuesta a la movilidad en todo lo que es la parte generalizada. Y en cuanto a la alimentación es crucial porque se escucha siempre
de que los hombres tenemos que comer mucho tomate para evitar el cáncer de próstata. No sé si ¿Y qué habrá escuchado. tanto, qué Es un cuento cierto siempre es? que se escucha, al menos yo desde chico en casa siempre mi mamá nos decía, come mucho tomate, tomate, come tu tomate. Me Y uno decía. investiga después, ¿verdad? Sí, y uno cuando empieza a estudiar la propiedad del tomate justamente que es antioxidante, ¿verdad? Como, como muchas verduras, pero en el caso del tomate hay una concentración más interesante de antioxidantes que beneficia directamente a lo que es el cáncer de próstata, ¿verdad? Luego está también el ajo, la cebolla, ¿verdad? La piña también es La antioxidante. piña, buscar todas las frutas y verduras que sean antioxidantes. Lo importante es consumir mucha fruta, verdura también, ¿verdad? Para No el buen mucho, no funcionamiento mucho, del pero por lo menos una fruta al día está balanceado, ¿verdad? bastante, sí, está bastante bien. Después tenemos el consumo de omega 3, ¿verdad? Que podemos obtener del pescado, ¿verdad? La persona que de repente puede consumir mayor cantidad de salmón o pescados azules, como se le dice. La tilapia, por ejemplo, que es un poco más accesible. Tiene buena fuente de omega 3 que ayuda a reducir esa posibilidad del cáncer. Sí, o sea, el pescado es una carne bastante beneficiosa, Sí, ¿verdad? bastante noble. Y claro, y en Paraguay tenemos muchos ríos y de hecho se consume mucho pescado. Se consume mucho pescado en Paraguay. Lo único que a veces es un poquito difícil la accesibilidad Sí. para poder incluir eso mayormente en la dieta Para la cotidiana. zona no ribereña, por ejemplo, Sí, ¿verdad? Donde uno no encuentra prácticamente mucho pescado, ¿verdad? nosotros acá mismo en En Asunción, Asunción ¿verdad? cuesta más. Cuesta muchísimo. Siempre hay, hoy en día, siempre hay en el súper, pero está un poquito elevado a veces los Sí. precios, ¿verdad? En relación a lo otro que con la canasta familiar siempre la gente trata de cuidar un Pero poco los paraguayos somos más de comer carne roja, profe. O sea, nos gusta la carne roja, el asado, el y de asado. todo, todo es carne roja. Y el asado se puede consumir una vez a la semana o dos veces a la semana, que es lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud, ya que el exceso también de carne roja puede ayudar un poco a los síntomas del cáncer, ¿verdad? Claro, pero acá se consume muchísimo. O sea, nosotros no somos tanto de consumir carne blanca, somos más de carne Sí, roja los paraguayos. nosotros por ejemplo en Principalmente en casa, esta zona del país. en casa por una cuestión de salud y de economía, como de una economía saludable, nos acostumbramos mucho a comer pollo, Es el pollo. ¿verdad? Y el pollo sería una opción económica que le hace mucho más saludable a la dieta familiar, ¿verdad? Rinde muchísimo más Y en muchas presentaciones uno puede hacer también. y tiene en muchas presentaciones de repente lo que yo siempre le sugiero a mis alumnos es comprarse un pollo entero, por ejemplo, hacer al horno o desmenuzarlo y dejar las alitas para hacer otro día alitas al horno. Se puede ir variando el menú dentro de lo que es la misma fuente que es el pollo, ¿verdad? Dale, profe, vamos a seguir nosotros acá, vamos a seguir hablando, pero ahora le vamos a dar paso otra vez a... Obviamente, en el cáncer de próstata, el tabaco ya se sabe, está demostrado que es un factor muy fuerte para la acción del cáncer y el consumo también de las gaseosas, sabemos las bebidas azucaradas, como se le dice, no solamente las gaseosas, también están los jugos que se compran, Claro, lo en- excesamente procesado, sí, ¿verdad? justamente eso que había mencionado la O sea, licenciada, excesivamente ese procesado. exceso de consumo lleva a trastornos, lleva a la patología del cáncer, a que se incremente, inclusive que vaya agarrando otras zonas del Por eso cuerpo, ¿verdad? también escuchamos y estamos hablando también nosotros de la importancia de hacer ejercicio porque el aumento de peso también y la grasa corporal contribuye a eso. El aumento de peso en el cáncer de próstata lleva al nivel, el impacto del cáncer tiene ciertos niveles
Y el más agresivo justamente se da en personas con sobrepeso. Sí, sí, de lo que le estamos escuchando también al doctor, a la licenciada, y ellos siguen ahí. Nosotros vamos a seguir hablando acá también acerca de eso. Y enseguida Sí, le pasamos nuevamente a Gustavo y equipo que están ahí ultimando detalles todavía en el hospital de clínica. Una gran fiesta en donde se arranca con lo que es Noviembre Azul, profe, y por eso lo importante el ejercicio físico. así mismo. El ejercicio físico es el factor que ayuda a nivelar ese impacto, ¿verdad? Porque, como dijo el doctor, una vez que el cáncer aparece, ya es mucho más complicado sobrellevar esa enfermedad. En algunos casos, lo que se hace es extender todo lo posible los años de vida, pero ya va teniendo como una fecha de caducidad en Claro. ese La caso. alimentación, por eso es muy Por importante. eso la alimentación es Profe, y tratamiento. muchos en su área laboral o inclusive a la gente le cuesta un poco hacer actividad física, por eso estamos hablando también nosotros, la pausa activa es muy importante también en Sí, un entorno laboral, moverse, no estar sentado mucho tiempo, tener un tiempito por lo menos para levantarse, para hacer un poco de estiramiento, algo, eso es muy importante, profe. en las empresas hoy en día lo que se hace es break, ¿verdad? Se le dice, son tiempos en donde las personas no solamente van y toman un café o se comen un snack, sino que hacen también ejercicio. Por lo menos una vez a la semana realizan ejercicios con combinaciones de tiempo, ¿verdad? Se hacen en los lugares. En Japón, por ejemplo, se ven muchos videos de las personas en la oficina y suena una campana, una alarma y ellos se levantan Tiene y que hacer empiezan a actividad física, hacer ¿verdad? movilidad, ¿verdad? Y es por algo, ¿verdad? Que ellos son el país más longevo, porque cuidan mucho ese aspecto, inclusive a nivel laboral por el tiempo. Es más que nada las personas que están ahí más de 8 horas. Porque hoy en día tener un trabajo y cumplir esas 8 horas es una exclusividad prácticamente. Porque muchas personas tienen que realizar dos trabajos o quedarse más tiempo. Entonces, no les alcanza un lugarcito en el día para ir al gimnasio, por ejemplo. Por eso Por las eso pausas también activas, ¿verdad? es muy importante también que puedan realizar los ejercicios en la casa. Si no pueden ir al gimnasio, hay que hacer en la casa. Y justamente, como dijo Gustavo, vamos a preparar también algunas cositas para O sea, alguna rutina, ¿verdad? alguna Porque uno rutina de dice, ejercicio. ¿cómo hago en casa, verdad? Y Y vos sabés que es es súper súper fácil. fácil. En la pandemia las personas se dieron cuenta de lo necesario que era eso. Y lo divertido también que puede ser a nivel de familia, ¿verdad? Puede ser ese momento de familia que a veces buscamos con los hijos. Compartir ese momento se convierte en un momento de cuidado de la salud. Sí, profe. Y también estábamos hablando acerca del ejercicio físico y a mí me llamó mucho la atención lo que dijo también la licenciada, la nutricionista, de los productos muy procesados, el tema de los jugos. A veces uno dice, no, yo voy a cenar un juguito nomás, voy a tomar jugo, o sea, yo no estoy comiendo mal, estoy tomando jugo y combino con algunos sandwichitos, pero el jugo es un jugo muy procesado, eso Muy es procesado. contraproducente también. Inclusive los jugos naturales que contienen mucho azúcar. Porque Ah, acá igual, acá lo que hay que tener cuando en licuamos cuenta. una naranja, igual tiene mucha concentración Y de una azúcar. naranja no hace nada, ¿verdad? Pero de repente el exceso, ya hay Un un litro de exceso de jugo, ¿qué azúcar. verdad? Sí, 1 litro de jugo de naranja ya es Y muchísimo. con azúcar otra vez. Y encima la gente le agrega eso. Por eso lo que hay que tener en cuenta es que el cáncer se alimenta del azúcar. El cáncer se alimenta del azúcar. El alcohol, el tabaco también hacen que se despierte esta enfermedad, que muchas veces está dormida en nuestro cuerpo. Pero el azúcar es lo que le hace crecer al cáncer. Si vos presentás un síntoma de cáncer en su etapa inicial, lo primero que te piden los doctores es que hagan tratamiento bajo en De azúcar. disminución Empezar y... a consumir menos carbohidratos, por ejemplo, que los carbohidratos son esenciales como combustible, pero en el exceso
produce este tipo de síntomas, o sea, de patología. Entonces, ¿por qué? Porque los carbohidratos tienen mucho azúcar. Claro. Cuando la harina blanca, por ejemplo, Sí. tiene mucho contenido de azúcar. Se procesan en el cuerpo y se Sí, convierte en las azúcar, ¿verdad? galletitas, ¿verdad? Como habíamos hablado, creo que en una oportunidad estuvimos hablando Sí, con el profe Epifanio, ¿verdad? Que eh, vamos a hacer la merienda de los chicos y lo primero que hacemos es compramos una galletita y juguito. Y justo son las dos cosas que más azúcar tienen, claro. ¿verdad? Y Uno hoy piensa en día, que va a comer sano, saludable, con un hoy, juguito y sí, una y vos galletita como y... papá te decís, bueno, ya cumplí en darle la merienda a mi hijo, que no pase hambre, ¿verdad? Pero en realidad eso en un principio no tiene mucha repercusión a menos que la criatura tenga ya un problema de obesidad, por ejemplo. Hay muchos niños que presentan obesidad infantil y muchas veces a través de este consumo excesivo de azúcares. Sí, los famosos juguitos. Es más recomendable, por eso, por ejemplo, una fruta, ¿verdad, profe? Lo más recomendable para una merienda escolar es que los niños puedan llevar comidas hechas en la casa, ¿verdad? Una fruta, puede ser, bueno, en el caso del huevo, muchas veces los niños lo que no quieren es abrir el tupper y que se llene de olor, Sí, el ¿verdad? tema Que es del... lo que me dicen muchas veces mi hija también, no me vaya a poner huevo en el almuerzo porque agarra todo el olor. Entonces hay que hacer, por ejemplo, unos panqueques. Los panqueques se pueden hacer de diferentes formas, ¿verdad? Una de ellas es con huevo, se hace con harina de almidón, ¿verdad? Almidón de mandioca. Se Sí. puede usar harina de arroz. Hay ciertos ejemplos que tenemos que podemos optar de manera más saludable y encima es más rico, ¿verdad? Sí, la harina de arroz se consigue fácilmente, profe. Se ¿Y el consigue, precio qué tal? Porque no, uno no se también consigue. hay que tener en cuenta que lastimosamente para comer un poco más saludable a veces el tema del costo es... Parece ser el costo un poco excesivo, pero yo creo que se utiliza mejor. Hoy en día tenemos mucho acceso a la harina de arroz a través de los supermercados y las tiendas orientales, Ah, ellos son ¿verdad? Hoy las en día hay galletitas de muchas arroz y tiendas tal. orientales donde traen los productos. Eh, yo lo que hago en mi casa, por ejemplo, es en vez de comprar la harina de arroz, procesamos el arroz Mm, y nosotros hacemos la harina. O el arroz que sobró del día anterior, eso, el arroz frío, utilizamos como harina. Entonces yo en vez de ponerle 2 cucharadas de harina, le pongo 2 cucharadas de arroz blanco del día, con huevo, ¿verdad? Se pone un poquito de sal o le puedes poner también edulcorante o mejor si es stevia. Y eso hace que tu desayuno sea mucho más nutritivo y mucho más saludable. Y eso también es fácil. A veces uno, buscar el complemento, ¿verdad? sí, a veces no nos queremos nomás dar el tiempo para cuidarnos o cuidarle a los chicos. Pero si nos damos el tiempo suficiente, le podemos dar una buena merienda. Y es muy importante también en los colegios, que a veces los colegios fanatizan un poco el consumo de la cantina del colegio. Claro. En el caso de los colegios privados, por ejemplo, Y ¿verdad? mucho Donde encuentra no hay una merienda escolar, saludable. eh, te dicen que se compre en la cantina todo lo que sea posible, ¿verdad? Y No, eso es lo que hay que tratar de evitar de parte de los colegios. Hay que incentivar que los la niños buena lleven alimentación. su comida de la casa, Claro. que no sean tan fanáticos con la cantina de los colegios. Vamos a volver con los compañeros ahí desde el hospital de clínica. Con usted, Gustavo.